Em, Hola, ¿qué tal? Mm, Estamos a viernes 1 de abril de 2022, más o menos a las 10:30 de la mañana en la ciudad de Madrid, y esta es la continuación del video anterior. Em, Esta es la continuación del video anterior sobre la dinastía de los Borbones, cuyo primer monarca fue Felipe V. La dinastía de los Borbones en España. Habíamos terminado el video anterior diciendo que la jurisdicción militar había pasado a convertirse en otra de las novedades de Felipe V. Novedad para España. El Consejo de Castilla, para entender este video o para captarlo mejor hay que haber visto el anterior. Bueno, el Consejo de Castilla plantó cara al gobierno directo del rey, el gobierno directo que Felipe V pensaba ser el gobierno absoluto, y en 1708, con la reivindicación de sus facultades de intervenir junto al rey en casi todos los asuntos de la monarquía. Es decir, el Consejo de Castilla en 1708 reivindica sus facultades de intervenir junto al rey, en este caso Felipe V, en casi todos los asuntos de la monarquía. Se cansa del absolutismo de Felipe V, que quiere todos los poderes para él. Felipe V entonces consulta a Macanaz, un jurista, un abogado, un jurista al servicio del poder absoluto de Felipe V. Macanaz decía que si el Consejo de Castilla, tuviera el derecho que pretendía, o sea, el derecho a intervenir y a decidir junto al rey sobre los principales asuntos de la monarquía, Macanaz le dice a Felipe V, si el Consejo de Castilla tuviera el poder que dice tener, ¿no? Entonces la monarquía tendría dos cabezas y eso no puede ser. Dice Macanaz, que era un jurista al servicio del poder absoluto de Felipe V. ¿Quién era Melchor de Macanaz? Melchor de Macanaz era de origen murciano y provenía del grupo social situado entre la nobleza y la plebe. Entre la nobleza y la plebe había un grupo social que se llamaba los ciudadanos honrados, entre comillas. Es decir, la nobleza, los ciudadanos honrados y la plebe abajo. En el medio había un grupo social que en ese momento, en esa época, se llamaba los ciudadanos honrados, que no era ni nobleza ni plebe. Estudió en las universidades de Valencia y Salamanca y era experto en leyes, Melchor de Macanaz. Era un abogado manteísta por no haber tenido acceso a los colegios mayores, que por cierto se siguen llamando así, aquí en Madrid todavía existen, ¿no? Debido a su origen humilde. Es decir, los ciudadanos honrados eran personas estudiadas, por lo tanto no eran plebe, pero no tenían dinero. Entonces, Melchor de Macanaz no pudo estudiar, no pudo acceder a los colegios mayores, a los que accedía solamente la nobleza, sino que estudió en las universidades de Valencia y Salamanca sin haber tenido acceso a los colegios mayores. Y entonces a este tipo de abogados se les llamaba abogados manteístas, porque no tuvieron acceso a los colegios mayores. Durante Carlos II, Melchor de Macanaz entró en contacto con el marqués de Villena y se hizo cargo de la educación de sus hijos. Macanaz era partidario del poder absoluto del monarca y veía necesario que en tiempos de guerra los reinos de la corona de Aragón contribuyeran en los terrenos militar y financiero en mayor medida que hasta entonces. Esa pretensión, de todas formas, esa pretensión era lógica, ¿no? Aragón y Castilla tenían el mismo monarca y si ese monarca estaba en guerra con otro
con otro señor que pretendía también ser rey de España, pues tanto la corona de Castilla como la de Aragón tenían, era lógico que ambas contribuyeran financiera y militarmente a defender la corona de Felipe V. Y esto lo recalca Melchor de Macanaz, que era un jurista al servicio del poder absoluto de Felipe V. Perteneciente a esa clase social que estaba entre la nobleza y la plebe, llamada ciudadanos honrados, pero sin dinero y sin títulos nobiliarios, ¿no? En 1706, los austracistas, los partidarios del archiduque Carlos, que era austriaco, por eso se llamaban los austracistas, en 1706, repito, los austracistas toman por primera vez Madrid. Algunos aristócratas castellanos reconocen al archiduque Carlos como nuevo rey de España. Como ustedes pueden ver, esto era grave, ¿no? Primero toman Valencia, luego suben a Madrid y el archiduque Carlos se declara rey de España, entonces había dos reyes. O sea, esta guerra de sucesión fue una guerra muy reñida. En 1707 tiene lugar la batalla de Almanza, que es muy famosa, donde se conquistan los reinos de Valencia y Aragón. O mejor dicho, se reconquistan, porque estaban, digamos, en manos de los austracistas. Pero Felipe V los reconquista en la batalla de Almanza. Macanaz recibe como recompensa el nombramiento de juez de confiscaciones. Porque Macanaz había contribuido a la reconquista de esos reinos con sus consejos como jurista a Felipe V. En 1708, las relaciones entre Madrid y Roma se hicieron cada vez más tensas por culpa del subsidio de guerra que el rey exigió a los eclesiásticos por consejo de Amelot, el embajador francés en Madrid. Entonces las relaciones entre Madrid y Roma se tensan, porque por supuesto los eclesiásticos no querían pagar este subsidio de guerra, este impuesto creado por Felipe V. Como de costumbre, la iglesia nunca quiere pagar nada, la iglesia católica. Nunca quiere pagar nada. Las demás iglesias pagan sus cosas, la iglesia católica no. Eso sigue siendo así en América Latina hoy en día. Este subsidio de guerra, o este impuesto, necesitaba la autorización del Papa. Tan poderoso todavía era Roma, ¿no? Y sigue siéndolo, pero menos. Ese subsidio necesitaba la autorización del Papa. Pero Clemente XI, recién llegado al papado en Roma, no se mostraba favorable a la política del rey cristianísimo de Francia, como también era conocido Luis XIV, ¿no? O sea, Clemente XI veía en las actividades de Felipe V la mano de Luis XIV, la mano de Versalles, ¿no? Y era así, la mano del abuelo de Felipe V, el rey francés, estaba manejando de alguna forma los asuntos españoles, ¿no? Clemente V toma una postura contraria a los Borbones. En 1709, presionado por Austria, el Papa reconoció a Carlos como rey católico, para colmo, ¿no? O sea, primero toma una postura contraria a los Borbones y después la refuerza porque, presionado por Francia, el Papa reconoce a Carlos, el archiduque Carlos, como rey católico, pero sin añadir la palabra de España. O sea, el Papa trata de jugar doble play, trata de jugar en los dos bandos y, presionado por Austria, nombra al archiduque Carlos rey católico, pero no le pone de España, solo rey católico, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no le pone el epíteto de España, que era bastante importante, Felipe V toma represalias contra el Papa.
por haber nombrado al archiduque Carlos el católico. Felipe V ordena la supresión del Tribunal de la Nunciatura. Es que los Borbones, ¿no? Y cesa en sus funciones al representante en Madrid de la Santa Sede. Ya se empieza a ver la forma de gobernar y de proceder de los Borbones, ¿no? En 1712, y con la mediación de Luis XIV, el rey Sol, el abuelo de Felipe V, se iniciaron las negociaciones para intentar resolver el conflicto entre Roma y Madrid, es decir, entre la Santa Sede y la Corona de Madrid. La corona de España, perdón, en manos de Felipe V, aunque todavía la guerra de sucesión continuaba. En 1709, viendo un poco para atrás, Orri debió abandonar por segunda vez España a causa de la hostilidad de la gran nobleza de Castilla. Jan Orri, que era el protegido de la princesa de los Ursinos, es víctima de la hostilidad de los nobles de Castilla y tiene que irse de España. Las funciones de Grimaldo se hacen entonces más importantes. En 1709 también Luis XIV entró en negociaciones para poner fin a la guerra de sucesión, y privó a su nieto de una parte importante del apoyo militar y político que le había prestado hasta entonces. Porque ya Luis XIV estaba viendo que esta guerra se extendía y que sus ambiciones hegemónicas sobre todo lo que era Europa eran unas ambiciones desmedidas que no iban a ser fácilmente, es decir, Luis XIV se da cuenta que sus ambiciones no se van a poder satisfacer, que no va a poder hacerse con España y teniendo a Francia y España en sus manos, hacerse con el resto de Europa. Empieza a ver la imposibilidad de ese objetivo y entonces le reduce el apoyo militar y financiero a Felipe V y el apoyo político. Y sustituye a Amelot, el embajador en Madrid, por otro embajador menos implicado. El éxito de las tropas de la Gran Alianza, la alianza a favor del archiduque Carlos, estuvo a punto de convertir al archiduque Carlos en rey de toda España. A finales de 1711 se implanta la figura del superintendente de ejército. Y, bueno, el cargo se llamaba así: superintendente de ejército y provincia. Ese cargo se implanta a finales de 1711 y tiene unas funciones hacendísticas, es decir, de cobro de impuestos, y militares. Esto todo está relacionado con la guerra de sucesión. Estas decisiones todas tenían que ver con el hecho de que había una guerra de sucesión. La guerra de sucesión favoreció un conjunto de reformas que tuvieron éxito duradero en el ejército, con, en primer lugar, el reclutamiento de soldados. En segundo lugar, la nueva organización en regimientos que no existía en España. En tercer lugar, el nombramiento de oficiales. En cuarto lugar, las milicias y las mejoras en el aprovisionamiento de víveres. Y en quinto lugar, uniformes, armas, municiones y pólvora. En 1715, en la Corona de Castilla, se restableció el régimen tradicional de los consejos. Y en la Corona de Aragón, la política de nueva planta, ese término lo vamos a encontrar muy a menudo. La política de nueva planta es la política novedosa que traen los Borbones a España, novedosa para España. Es la política que empieza
que empieza a instaurar Felipe V. Se le llama así, política de nueva planta. Es una cosa nueva, absolutamente borbónica, y se empieza a implementar en España con Felipe V. Entonces, en la Corona de Aragón, la política de nueva planta no tuvo vuelta atrás y fue mucho más lejos que en Castilla. Es decir, los fueros de Aragón, las Cortes y su capacidad de decisión no se restablecieron. Las políticas de nueva planta se quedaron allí en la Corona de Aragón para disgusto de la Corona de Aragón, la de Cataluña y la de, para disgusto de la Corona de Aragón, el Principado de Cataluña y Valencia. La política de nueva planta modificó no solo un modo de gobierno en la Corona de Aragón, sino todo un sistema judicial, un derecho fiscal de los impuestos, unas instituciones que venían de muchos siglos antes y habían dado forma propia a cada uno de los reinos de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón, si recuerdan de los videos de la España imperial, estaba formada por Aragón. La Corona de Aragón estaba formada por Aragón propiamente dicho, por el Principado de Cataluña y por la Corona de Valencia. Estos tres reinos, por llamarlos reinos a los tres, Cataluña, Valencia y Aragón, tenían unas cortes que tenían voz y voto. Podían, por ejemplo, impedir que al rey se le facilitaran unos recursos financieros para esto o para aquello. Tenían voz y voto. Llega Felipe V con su política de nueva planta, una política que además impone rápidamente debido a la existencia de la guerra de sucesión. Si esa guerra no estuviera, quizás Felipe V hubiera hecho esto de forma más lenta, pero lo hace muy rápidamente porque las necesidades de la guerra lo imponen, ¿no? Pero con esto modifica, repito, un sistema judicial, un derecho fiscal y sobre todo unas instituciones, las Cortes de Cataluña, Aragón y Valencia, que venían de muchos siglos antes y habían dado forma propia a cada uno de los reinos de la Corona de Aragón. Aquí comienza el problema con Cataluña. Aquí, con Felipe V. O sea, con Felipe V, el primer Borbón, comienza el problema catalán que todavía existe hoy en día. A Cataluña le fue arrebatado su poder de decisión mediante sus propias cortes, su propio parlamento, el poder de decisión sobre muchas cosas que tenían que ver con el soberano de todas esas cortes, de la de Castilla, Aragón, Valencia, Cataluña, Navarra, las tres provincias vascas, etc., ¿no? Felipe V le quita a Valencia, a Aragón y a Cataluña sus cortes y su poder de decisión, y Cataluña todavía hoy en día está moviéndose, está protestando, digamos, de alguna forma por esto. Aquí empieza el problema catalán, con Felipe V a principios del siglo XVIII. Con el primer Borbón comienza el problema catalán. Por eso cuando ven en la televisión en Cataluña a los manifestantes con la foto del rey cabeza abajo, pues es una protesta, no una protesta contra Felipe VI y antes contra Juan Carlos I, es una protesta contra los Borbones en general, ¿no? Valencia y Aragón fueron ocupados por las tropas de Felipe V y en 1707 el decreto de nueva planta invocó el dominio absoluto que le correspondía al rey, como en todos los demás reinos, al que se añadía el justo derecho de conquista, que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión. Es decir, Felipe V basa sus decisiones de nueva planta y
el hecho de exterminar los fueros de Aragón y Valencia, él dice, yo hago esto, primero porque soy el rey de todos estos territorios y por eso lo hago, soy el rey absoluto. Y en segundo lugar, porque ustedes se han rebelado contra mi figura y han apoyado al archiduque Carlos. Se buscaba reducir todos los reinos de España a la uniformidad, eso es lo que buscaba Felipe V, a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla. Esta pretensión no era del todo alocada, ¿no? Si todos estos reinos tenían un mismo rey, era lógica la uniformidad, era lógico que tuvieran las mismas leyes, los mismos usos, costumbres y tribunales. Esto era lógico, lo que pretendía Felipe V en este sentido, ¿no? Era un solo rey y bueno, por ejemplo, que los tribunales fueran uniformes y las leyes fueran las mismas, es bastante obvio que es lo más lógico, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que el poder de las distintas regiones en España sigue siendo importante hoy en día, porque después de la dictadura de Franco y después de la dictadura de Franco, que muere en 1975, en el siglo XX, y durante ese periodo que va de 1975 a 1978, llamado la transición, que culmina con la aprobación de la Constitución de 1978, que es la Constitución vigente todavía en España. Bueno, en esa Constitución se restituyen las comunidades autónomas, o sea, de alguna forma se restituyen los antiguos reinados, ¿no? Perdón. De alguna forma, la Constitución actual de España restituye los antiguos reinos, ¿no? Y es que esa era una demanda de las distintas regiones de España, era una demanda de las distintas regiones y sobre todo después de 40 años de dictadura, las regiones querían tener su propia impronta, y es que son realmente diferentes, ¿no? Entonces la Constitución de 1978, viniéndonos en un paréntesis al siglo XX y XXI, la Constitución de 1978 divide España en comunidades autónomas y, de hecho, Aragón es una comunidad autónoma. La comunidad autónoma de Aragón, capital Zaragoza, de hecho, Cataluña es una comunidad autónoma. La Generalitat de Cataluña, Valencia es una comunidad autónoma, la Generalitat de Valencia. Y estas tres que acabo de nombrar eran la Corona de Aragón en aquella época, ¿no? Pero dentro de la Corona de Aragón estaban cada una separada con sus cortes y todo, ¿no? Esto se vuelve a colocar, pero ya no como reinos, sino como comunidades autónomas, ¿no? Pero hoy en día, y debido a la Constitución de 1978, cada comunidad autónoma tiene su parlamento. Hay un parlamento catalán, hay un parlamento valenciano, hay un parlamento aragonés. Y además, no solamente esas tres comunidades autónomas tienen su parlamento. Lo tiene Navarra, lo tiene el País Vasco, lo tiene Galicia, lo tiene Extremadura, ¿no? Es decir, que de alguna forma se le devolvió, de alguna manera, sus parlamentos a estas regiones, pero sin la categoría de reino, porque la categoría de reino implicaría varios reyes, ¿no? Y eso obviamente no puede ser, ¿no? Pero esa era una demanda de las distintas regiones que forman la península ibérica, porque España dista mucho de ser una cuestión uniforme, ¿no? El País Vasco no tiene nada que ver con Madrid, y mucho menos con Galicia, por ejemplo, ¿no? Y igual Cataluña, y quizás se nota menos en la comunidad valenciana, ¿no? Pero España fue una cosa, por decirlo así,
una entidad creada con la unión de varios reinos. El reino de Castilla, que ya existía en la época de Isabel la Católica, el reino de Castilla se había engullido, se había tragado al reino de León y al reino de Asturias, o el Principado de Asturias, se lo había tragado el reino de Castilla, y se había tragado un montón de reinos y se había llamado simplemente Reino de Castilla. O sea, Castilla se apoderaba de otros reinos, pero se seguía llamando Castilla. Se apoderó de León, de Asturias, de Galicia. Posteriormente, con la Reconquista, se apoderó de Granada y se seguía llamando Reino de Castilla, sin importar las diferencias, sin importar las características de cada reino en particular, ¿no? Porque cada uno de esos reinos, León, que ya no existe, pero existe la comunidad autónoma de Castilla y León, pues el reino de León, el Principado de Asturias, Galicia, la Junta de Galicia, Granada, que hoy en día es una provincia de la Junta de Andalucía, pues todas esas regiones tienen su propia gastronomía. O sea, la gastronomía española varía de región en región. Y yo diría que de pueblo en pueblo. La gastronomía española yo creo que es la más rica y variada del mundo entero. Y es que varía de pueblo en pueblo, no solamente de región en región, de pueblo en pueblo. Varía el acento, varía la forma de hablar el español, varían también los trajes típicos, el escudo, cada región tiene su escudo, varían las tradiciones, las fiestas, las fiestas por este o aquel motivo. Es decir, esta es una colección de regiones muy distintas que están unidas, se podría decir a la fuerza, ¿no? Porque, bueno, igual que ahora es necesario que el mundo esté dividido en bloques y el país que no pertenece a un bloque, por decirlo así, está jodido. Y si no, vean lo que le está pasando a Ucrania. No pertenece a la Federación Rusa, pero tampoco pertenece a la Unión Europea. Está sola, jodida. Hoy en día es necesario pertenecer a un bloque, pues en aquel momento era necesario que España fuera un Estado-nación, porque ya Francia lo era, ya otros estados lo eran, y no podía ser una colección de reinos, porque estos reinos solos, solitarios, no iban a lograr nada y además eran pasto fácil de la invasión por parte de cualquier otro reino, ¿no? Entonces, digamos que esta unión de reinos tenía su razón de ser, pero Castilla se seguía llamando Castilla y no reflejaba en el nombre la nueva incorporación de reinos, no reflejaba en su nombre a Asturias, a León, a Galicia, a Andalucía, etcétera, ¿no? Luego, hoy en día, con la comunidad autónoma de Castilla y León, hay una pequeña, digamos, se le hizo un pequeño guiño a León, como diciendo, bueno, te estoy devolviendo algo, te he puesto el nombre de Castilla y León, ¿no? Y bueno, el Principado de Asturias ahora es una comunidad autónoma, pero bueno, ya me estoy yendo hacia la historia contemporánea de España, ¿no? Entonces, repito, se buscaba reducir todos los reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla. O sea que Castilla finalmente también se apodera de Aragón. En 1715 y 1716, la nueva planta, que era esta nueva forma de gobierno, que implicaba reformas institucionales y territoriales, etc., pues entre 1715 y 1716 la nueva planta suprimió los antiguos derechos reconocidos por los reyes a Mallorca y Cataluña. Aquí empieza el problema. O sea, de Cataluña hace más de 300 años.
más de 300 años. La nueva planta, desde el punto de vista jurídico y de gobierno, trajo una profunda modificación del estado de cosas existentes a la llegada a España de Felipe V. Es decir, Felipe V se encuentra en un estado de cosas en España y mediante los decretos de nueva planta lo cambia. Hay una modificación importante en el estado de cosas existentes en España antes de Felipe V. En Aragón, los reinos se convirtieron en provincias. Y esto es casi que una afrenta, convertir a un reino en una provincia. Bueno, cuando Felipe V hizo esto debe haber sido brutal para los reinos que pasaron a ser simples provincias. Y no solamente los reinos en la península ibérica se convirtieron en provincias, sino que en América, por ejemplo, la Capitanía General de Venezuela se convirtió en la provincia de Venezuela. Es decir, que Felipe V humillaba, por decirlo así, no solamente a catalanes, valencianos y aragoneses, humillaba también a los americanos españoles, convirtiendo, por ejemplo, porque hay muchísimos más ejemplos en la América Española, convirtiendo, por ejemplo, a la Capitanía General de Venezuela en una provincia, la provincia de Venezuela. Este es el comienzo de los Borbones. Ya Felipe V le da con el hacha y convierte a la Capitanía General de Venezuela, que además Venezuela siempre, la Venezuela de hoy en día y la del siglo XX, en cierto modo, siempre estuvieron molestas. Esas Venezuelas del siglo XX y XXI siempre sintieron una molestia porque los Borbones la redujeron de Capitanía General a provincia, pero ya estaban molestas, ya Venezuela estaba molesta durante los Austrias porque no era un virreinato. En cambio, Colombia era un virreinato, el virreinato de la Nueva Granada, hoy en día Colombia. Pero Venezuela era solamente una Capitanía General. Los Austrias no le dieron importancia a ese territorio, evidentemente no le dieron la misma importancia que a lo que hoy en día es Colombia, porque Colombia era el virreinato de la Nueva Granada, México era el virreinato de Nueva España, Perú era el virreinato del Perú, etc. Pero Venezuela era solo una Capitanía General. Y luego llega Felipe V, el primer Borbón, y ¡paf!, la convierte en una provincia, simplemente en una provincia. Empiezan los hachazos de los Borbones también en lo que hoy en día es América Latina. Entonces, en Aragón, los reinos se convierten en provincias. Imagínense, convertir a Cataluña en una provincia, a Valencia en una provincia y a Aragón en una provincia. Aquí empiezan los problemas con Cataluña. El régimen político de Castilla, que era un régimen, ya sabemos que en Castilla, y lo sabemos por los videos anteriores de la España imperial, sabemos que en Castilla las cortes estaban como de adorno, ¿no? Realmente el rey de Castilla siempre tenía todos los poderes. Entonces, el régimen político de Castilla se extendió por los reinos de Valencia, Aragón, Cataluña y Mallorca. Es decir, o sin corte, sin parlamento, o un parlamento de adorno. Ahora, nada parecido sucedió o se dio en el reino de Navarra y en las provincias vascas. La fidelidad a la nueva dinastía borbónica de las élites del reino de Navarra, hay que decir que el reino de Navarra siempre se mantuvo fiel a Felipe V. Nunca el reino de Navarra coqueteó con el archiduque Carlos. Y también las provincias vascas no coquetearon nunca con el archiduque Carlos, también se mantuvieron fieles a Felipe V, porque además el País Vasco, como sabemos, se extiende por lo que hoy en día es Francia también. Entonces, debido a la fidelidad que el reino de Navarra y las provincias vascas mantuvieron ante la nueva dinastía borbónica, encabezada por Felipe V, Felipe V las recompensó no convirtiéndolas en provincias ni quitándole los fueros.
Entonces, nada parecido se dio en el Reino de Navarra ni en las provincias vascas. Repito, la fidelidad a la nueva dinastía borbónica, de las élites del Reino de Navarra, del señorío de Vizcaya. Vizcaya era un señorío. De la provincia de Guipúzcoa, ya era una provincia, Felipe V no la tocó. Y de la hermandad de Álava fue recompensada. Es decir, Navarra se siguió llamando Reino de Navarra, Vizcaya se siguió llamando el señorío de Vizcaya, Guipúzcoa se siguió llamando la provincia de Guipúzcoa, ya lo era antes de Felipe V, y Álava se siguió llamando la Hermandad de Álava. Como recompensa a no haber apoyado al archiduque Carlos y al hecho de haber apoyado a Felipe V, al rey Borbón. Hoy en día Vizcaya, Guipúzcoa y Álava son las tres provincias que forman el País Vasco, y hoy en día Navarra es una comunidad autónoma con privilegios que no tienen otras comunidades autónomas. Es la comunidad foral de Navarra. No es una comunidad cualquiera, es una comunidad foral. Foral viene de fueros. Es decir, que muchas de las cosas que pasan en Navarra, ellos mismos las deciden. Pero eso lo dejamos para cuando veamos el siglo XX, finales del siglo XX, la Constitución del 78 y la nueva organización político-territorial española que se implementó en 1978. Y me queda poco espacio en la memoria y voy a tener que cortar el video próximamente. Bueno, voy a abreviar. En 1727, Felipe V no solo reconoció los fueros vascos. Los fueros quiere decir los fueros son las cortes, los parlamentos, o el poder de decisión de los vascos. En 1727, hemos dado un salto al futuro, Felipe V no solo reconoció los fueros vascos, sino que en premio a la fidelidad mostrada durante la Guerra de Secesión, hizo hincapié en que dichas provincias quedaban exentas de contribución fiscal y militar en el mismo sentido que los demás dominios de la Corona de Castilla. Es decir, que esas provincias no tenían que pagar impuestos, exentas de contribución fiscal y militar. Tampoco tenían que proveer hombres para la guerra, en el mismo sentido que los demás dominios de la Corona de Castilla. Felipe V tenía una concepción corporativa del poder. Una concepción corporativa del poder es algo mucho más moderno que lo de los Austrias, ¿no? Pero en España era algo muy novedoso y que fue rechazado al comienzo, ¿no? En la Corona de Aragón, el capitán general se convirtió en la máxima autoridad de la provincia, porque esto se convierte en la provincia de Aragón, y hoy en día es una provincia también. Además de ser una comunidad autónoma, es una provincia. En la Corona de Aragón, el capitán general se convirtió en la máxima autoridad de la provincia y hubo un cierto tipo de gobierno militar. Había un doble poder, el de los militares por un lado y el de los togados, con toga, de las audiencias por otro. Y esto producía conflictos entre los militares y los togados. Los togados son los universitarios. Entre 1717 y 1808, por ejemplo, el 96% de los corregidores de Cataluña fueron militares. El término corregidor, que es un cargo, ¿no? Será aclarado posteriormente, ¿no? Entonces, entre 1717, por poner un ejemplo, y 1808, ahí hay más de 80 años, casi 90, más de 90. 91 creo, sí, 91 años. Bueno, en ese periodo de 91 años, si no estoy restando mal, para ver, 83 y 8, 92. No, 91. Bueno, sí, 91. En ese periodo de tiempo, el 96% de 91 años es casi un siglo. Pues en ese periodo de tiempo, el 96% de los corregidores de Cataluña fueron militares.
En 1749, el rey dispuso que el Consejo de Castilla propusiera a los corregidores y a partir de entonces estas autoridades empezaron a tener en la Corona de Aragón un carácter burocrático y no militar. La nueva planta también reorganizó Hacienda en la Corona de Aragón. En Aragón, Cataluña y Mallorca se creó la Superintendencia General de Rentas. Primero fue en Valencia. La Guerra de Sucesión llegó a su fin y la muerte de María Luisa de Saboya, la primera esposa de Felipe V, y la llegada a España de una nueva reina, Isabel Farnesio, trajo la caída en desgracia de Ursinos, Orri y Macanaz. Esto lo retomo en el próximo video. Ahora tengo que suspender porque se acaba el espacio. Gracias.